Hola, me llamo Ethan. Tengo 26 años. Hace 3 meses, simplemente restauraba muebles en mi pequeño pueblo costero cuando la mejor amiga de mi madre me rozó el brazo y me dijo, «Te tuve en mis brazos cuando eras pequeño». Lo que le dije a continuación nos dejó a los dos impactados, que aún recordaba su nana de la noche en que mi padre se fue y que había guardado el pañuelo que olvidó en casa hace 17 años. Sus dedos se blanquearon al agarrarse al marco de la puerta y pude oler ese perfume verde empolvado que para mí seguía significando seguridad. Me miró como si acabara de desenterrar algo que creía olvidado para siempre. Luego susurró, «Lo guardaste porque olía a seguridad. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal». Ese día, desde el porche de Marina, podía oír el océano. El sol de la tarde se filtraba entre los cedros, y yo subía los escalones de su entrada con un cajón lijado cuando todo cambió. La luz del porche zumbaba sobre mi cabeza, uno de esos viejos apliques que nunca se quedan del todo en silencio. Llevaba 3 años restaurando muebles desde que regresé a casa, y este era solo un encargo más. Marina Hale necesitaba que le arreglara el taburete del piano, y mi madre me había recomendado. Eso me decía a mí mismo, al menos. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Marina estaba allí, con un jersey color crema, y ese perfume suyo verde empolvado se extendió como siempre lo había hecho. Ahora tenía 45 años, pero se veía, no sé cómo explicarlo, como si el tiempo le hubiera sido amable en los lugares justos. Ethan sonrió. Luego su expresión se suavizó en algo más, algo que me oprimió el pecho. Te tuve en mis brazos cuando eras pequeño. Me quedé helado en su umbral. El cajón de repente se sintió pesado en mis manos. De golpe, volví a tener 9 años. Era la noche en que mi padre hizo las maletas en su furgoneta y se fue sin decir adiós. Me había escondido en mi armario hasta que oí la voz de Marina abajo, hablando con mi madre en esos tonos silenciosos que los adultos usan cuando creen que los niños no pueden oír, pero yo sí podía. Y más tarde, cuando mamá lloraba en la cocina, Marina me había encontrado acurrucado en el sofá del salón. Me envolvió en un pañuelo de seda que llevaba puesto y tarareó algo suave hasta que me quedé dormido. «Recuerdo tu nana», dije, y mi voz salió más áspera de lo que pretendía. «De la noche en que mi padre se fue, y yo, todavía tengo el pañuelo que olvidaste en casa». Sus dedos se pusieron blancos donde se aferraban al marco de la puerta. «¿Lo guardaste?» Olía a seguridad. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El viento del océano aumentó, trayendo sal y el lejano grito de las gaviotas. Su perfume se mezcló con el polvo de cedro en mi ropa, y sentí como si respirara 17 años de tiempo a la vez. «¿Cuánto tardará la reparación?», preguntó finalmente, su voz de nuevo firme. «2 semanas, quizás 3, si los herrajes requieren un trabajo a medida», asintió, haciéndose a un lado para dejarme entrar. «Está bien, tómate el tiempo que necesites». Llevé el cajón a su recibidor, tratando de no fijarme en cómo la luz de la tarde se reflejaba en su cabello. Cuando miré hacia atrás desde el último escalón, ella seguía de pie en la puerta. La luz del porche parpadeó una vez, como si intentara decirme algo. No volví a mirar. A la mañana siguiente, Liam me esperaba en mi taller con café, y esa mirada que pone cuando sabe que estoy a punto de decirle algo estúpido. «¿Cómo te fue con la señora Hale?». Me empujó una taza humeante por encima del banco de trabajo. «Bien». Probé el herraje de bronce del taburete del piano, escuchando cómo chirriaba. «Profesional». «Ajá». Liam se apoyó en la pared. «¿Y la parte en la que te pusiste rojo como un tomate cuando tu madre mencionó su nombre?». No respondí. En cambio, redacté una factura por el trabajo de restauración, anotando cada partida con mi letra cuidadosa. Lijado, reparación de bisagras, barnizado.
números que podía controlar. Mi teléfono vibró. Mamá, llamando desde la peluquería. Hola, cariño. ¿Puedes pasarte luego? Marina estuvo esta mañana y no paró de decir cosas buenas de tu trabajo. El estómago se me revolvió de una manera complicada. Claro, mamá, pasaré a la hora de comer. Colgué y volví al herraje. Chirrido, chirrido, asentamiento. El bronce estaba cálido bajo mis dedos. Reglas, tío, dijo Liam en voz baja. Sea lo que sea que estés pensando, solo reglas. Me limpié el polvo de cedro de las manos y le envié un mensaje profesional a Marina. Marco del taburete estabilizado. Probando herrajes, mañana. Ella respondió una hora después. Gracias por la actualización. Nada más, lo cual era exactamente lo correcto. La cafetería del paseo marítimo estaba concurrida a la mañana siguiente, llena del habitual parloteo del pueblo y el olor a salitre. La señora Pierce estaba sentada junto a la ventana, removiendo su té y observando a todo el mundo como si tomara notas para algún examen invisible. Marina llegó a las 11, elegante, pero relajada de una manera que me volvió a oprimir el pecho. Había elegido una mesa en una esquina, lejos de la multitud. Traje muestras de tela, dijo al sentarme, para el asiento del taburete. Extendimos los muestrarios entre nuestras tazas de café. Sus dedos rozaron los míos cuando fue a coger la muestra azul oscuro, y ambos nos retiramos como si hubiéramos tocado algo caliente. Guardé tu pañuelo porque olía a seguridad. Dije de nuevo, más bajo esta vez. Ella levantó la vista de la tela. Me preguntaba qué le habría pasado. ¿Puedo devolvértelo? No. Su sonrisa era triste y agradecida al mismo tiempo. Creo que está exactamente donde debe estar. La señora Pierce nos saludó desde el otro lado de la cafetería, ese tipo de saludo demasiado prolongado que significaba que estaba archivando este momento para más tarde. Marina lo notó y se movió casi imperceptiblemente, sin mover nada más que los ojos. El taburete está quedando precioso, dijo, más alto ahora. A mamá le encantará tenerlo listo para su fiesta de cumpleaños. Hablamos de colores de barniz y plazos de entrega, cosas seguras, cosas profesionales, pero por debajo de todo podía sentir algo zumbando como la luz de ese porche, algo que había estado esperando 17 años a ser notado. Nos separamos en la esquina, doblé las muestras de tela en un pequeño sobre y el viento marino intentó arrebatármelo de las manos. 2 días después, volví a casa de Marina, midiendo el espacio bajo el piano. El recibidor era cálido y silencioso, lleno de ese silencio caro que solo se encuentra en casas de gente con dinero. Fue entonces cuando lo vi, una pequeña nota enmarcada sobre la mesa auxiliar. La letra me resultaba familiar, aunque no pude ubicarla de inmediato. Por creer que podía, rezaba, se me cortó la respiración. Conocía esa letra porque la había mirado durante horas cuando tenía 18 años. Una beca anónima había pagado mis cursos de formación profesional, los que me enseñaron a restaurar muebles. La nota de agradecimiento que escribí iba dirigida a un benefactor desconocido y nunca supe si alguien la llegó a leer. ¿Dónde encontraste este marco?, pregunté, tratando de mantener la voz casual. Las mejillas de Marina se sonrojaron. Es una vieja generosidad, algo digno de recordar. El aire entre nosotros se volvió denso con cosas que no podíamos decir. Me moví hacia los herrajes del taburete, concentrándome en el clic mecánico y el asentamiento del bronce contra la madera. Pagaste mis estudios. No fue una pregunta. Ella no lo negó. Necesitabas una puerta. Yo podía permitirme una bisagra. Terminé de medir y empaqué mis herramientas mientras ella permanecía junto al marco, su pulgar rozando el cristal. El taburete crujió por primera vez con una promesa real. Ninguno de los dos volvió a mencionarlo. Esa tarde,
Pasé por la peluquería de mamá con sopa y una toalla de repuesto. Ella estaba terminando de limpiar el día, tarareando mientras barría el pelo de alrededor de las sillas. Marina ha sido mi apoyo desde que tu padre se fue, dijo sin levantar la vista. No sé qué habría hecho sin ella. La culpa me subió por la garganta y se quedó allí. De vuelta en el taller, encontré un trozo de papel y escribí reglas. Reglas de verdad, con bolígrafo sobre papel donde no podía fingir que no existían. No hacer visitas sin motivos laborales, no mentir a mamá más allá de la logística de horarios, no cruzar límites físicos, mensajes de texto solo sobre el trabajo. Pegué la lista sobre mi banco de trabajo y apagué la lámpara. A la luz de la luna, el polvo de cedro parecía brillar. La mañana siguiente trajo el tipo de luz que hace que todo parezca posible. El piano de Marina estaba bañado por el sol y probamos muestras de tela con nuestros hombros casi tocándose. Casi, ambos, retrocedimos al mismo tiempo. Ella tarareó por lo bajo mientras trabajábamos, la misma melodía de hacía 17 años y sin pensar, mi boca formó la siguiente línea. Nos contuvimos y nos quedamos en silencio, concentrándonos en los colores del barniz con el tipo de intensidad que normalmente se reserva para la desactivación de bombas. Cuando terminé por el día, me entregó un sobre sellado, dinero en efectivo. Se lo devolví con una factura detallada. Mi orgullo valía más que su comodidad. Prefiero hacer esto correctamente, dije. Ella asintió y llevó mi factura a su escritorio, escribiendo un cheque con trazos cuidadosos y deliberados. En el buzón, deslicé la copia de la factura por la ranura. El tintineo del metal sonó definitivo y adulto. 3 días después, nubes de tormenta se amontonaron sobre el océano como si tuvieran algo que demostrar. Me apresuraba a terminar de lijar cuando mi teléfono vibró. La luz parpadea, me envió Marina. Ven solo si es seguro. Fui de todos modos. El asiento del taburete estaba envuelto en lona cuando lo subí por sus escalones. Un trueno rugió sobre nuestras cabezas y las primeras gotas gruesas de lluvia golpearon el porche cuando ella abrió la puerta. No deberías haber conducido con esta tormenta. Está bien, solo venía a dejar esto. Pero entonces la luz se fue, y estábamos en su recibidor, con solo la luz gris de la tormenta entrando por las ventanas. Ella encontró velas. Nos sentamos en su salón, a 2 sillas de distancia, mientras la lluvia golpeaba el tejado y las llamas proyectaban sombras que hacían que todo se sintiera como un secreto. Graham viaja mucho, dijo en el silencio. ¿Por trabajo? Por distancia, creo. Nosotros estamos... Hizo una pausa, mirando la vela parpadear. Somos educados el uno con el otro. Lo hemos sido durante años. Quise preguntar más, pero sentí que eso sería cruzar una línea que no podía ver. Reviso mi teléfono buscando tu nombre, dije en su lugar. Ella me miró a la luz de las velas. Lo sé. La tormenta amainó hacia medianoche, dejando el aire limpio y eléctrico. Salí a la noche lavada por la lluvia con sal en la lengua y una contención que me quemaba en el pecho. La mañana siguiente fue todo sol y segundas oportunidades. Coloqué la bisagra de bronce con la precisión que da hacer algo con toda tu atención. Raspa, raspa, luego un asentamiento limpio. Marina observaba desde el umbral, con las manos alrededor de una taza de té. La beca, dije, sin levantar la vista del herraje. ¿Por qué? Necesitabas una puerta. Yo podía permitirme una bisagra. Acordamos, torpe pero firmemente, mantener nuestras reglas, no cruzar líneas, no hacer visitas innecesarias, no mentir a la gente que confiaba en nosotros. Fuera, el coche de la señora Pierce estaba parado en el bordillo, su silueta permanecía tras el volante, y podía sentir su mirada a través de la ventana. Cerré mi caja de herramientas justo cuando una cámara hizo clic desde la acera. Apreté los dientes,
pero seguí moviéndome. Esa tarde me encontré de nuevo en la cafetería del paseo marítimo. Llegaron dos cafés sin que los pidiera, el habitual de Marina y el mío. El camarero le sonrió a Marina. Para usted y... Me está haciendo un trabajo, dijo Marina rápidamente. Solo soy el restaurador de muebles, añadí, lo que de alguna manera lo empeoró. Discutimos el barniz final del taburete mientras la señora Pierce pasaba por la ventana a cámara lenta, girando la cabeza para seguir nuestra conversación como si estuviera viendo un partido de tenis. Cuando Marina caminó hacia su coche, yo me mantuve a 1 metro de distancia detrás de ella. Distancia segura, distancia profesional. De vuelta en el taller, apliqué barniz al asiento del taburete y traté de no pensar en el suave golpe de las teclas de piano amortiguadas resonando en mi cabeza. Una semana después, mamá estaba preparando las invitaciones para su cena de cumpleaños y todo se complicó. Estaba pensando que Marina podría organizar el pequeño canto después del postre, dijo, sin levantar la vista de las tarjetas, ya que el piano está allí. Se me tensó la espalda. El taburete estará terminado para entonces. Perfecto. ¿Podrás entregarlo a tiempo? Claro, mamá. Le envié un mensaje a Marina sobre la logística, manteniéndolo estrictamente profesional. Ella respondió con un emoji de pulgar hacia arriba y un gracias, Ethan. Esa noche, lavé los platos en el fregadero de mamá y escuché la ausencia donde solía estar la voz de mi padre. El pañuelo seguía en el cajón de mi cómoda, doblado una vez y envuelto en papel de seda como algo que guardas para emergencias. La mañana de la fiesta de mamá, compré lirios para el centro de mesa, blancos, atados con una cinta que olía ligeramente al vivero de la floristería. Los llevaba por la entrada de Marina cuando la señora Pierce apareció en su buzón como si hubiera estado esperando. Ayudando a la señora Hale a decorar, llamó, levantando su teléfono. Clic. Son para mi madre, dije, y mi voz se quebró como si tuviera 16 años otra vez. Claro que sí, cariño. De vuelta en mi taller, coloqué los lirios en un tarro de pintura vacío y los miré fijamente hasta que entró Liam. Flores, ¿eh? Miró de los lirios a mi cara. Mierda. Esa tarde, Marina y yo probamos juntos el taburete terminado. Nos sentamos con cuidado, 4 manos presionando una tecla de piano. La nota floreció entre nosotros, pura y clara. Reímos, demasiado libremente, y luego nos quedamos en silencio. Gracias, dijo, por mantener todo profesional. Coloqué almohadillas de fieltro bajo las patas del taburete, cada movimiento deliberado y cuidadoso. La luz del porche zumbaba sobre mi cabeza, ruidosa en el calor del verano. Mientras guardaba mis herramientas, una puerta de coche se cerró de golpe en la casa de al lado. La voz de Graham se oyó a través de la ventana, saludando a alguien. Una sombra cruzó la pared del recibidor y salí por la puerta lateral. Esa tarde, volví al apartamento de mamá cuando su teléfono empezó a vibrar con el grupo de WhatsApp del barrio. Volví a ver al chico de René en casa de los Hull. Había publicado a alguien, junto con una foto borrosa mía, llevando los lirios. Mamá miró la pantalla, luego a mí. ¿Con qué frecuencia estás allí? Solo por el trabajo del taburete, y ahora el montaje de la fiesta. Ella asintió lentamente, pero sus ojos permanecieron en mi cara un momento de más. Le envié un mensaje a Marina. Atención. Foto publicada. Mantendré la distancia hasta la fiesta. Ella respondió. Entendido. Gracias. Más tarde esa noche, mamá me besó en la sien y dijo, haces un buen trabajo, cariño. No pude tragar correctamente durante 1 minuto entero. La fiesta fue luz de hora dorada y conversación cuidadosa. Mamá lucía radiante con su vestido nuevo, y el taburete se mantuvo firme bajo el piano mientras cantábamos el cumpleaños feliz. Graham
Conversó educadamente con facilidad practicada, y yo le observé mirar a Marina con el tipo de atención que parecía más vigilancia que afecto. Los lirios, ahora abiertamente para mamá, estaban en un jarrón de cristal sobre el piano, llenando la habitación con su dulce quietud. La señora Pierce aplaudió demasiado fuerte después de cada canción. Cuando los invitados se dispersaron hacia el patio para el pastel, Marina y yo nos encontramos en el taburete del piano por exactamente un instante. Nuestros hombros casi se tocaron. Luego, nos alejamos. Pasé el resto de la tarde llevando platos y manteniendo mis manos ocupadas hasta que dejaron de temblar. Entrada la noche, caminé a casa por el paseo marítimo. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron detrás de mí y el océano se extendía negro e infinito bajo las estrellas. No podía dormir. La nota del taburete seguía sonando en mi cabeza, perfecta e imposible de ignorar. A las 2 de la madrugada me levanté y encontré el pañuelo. Lo coloqué en una pequeña caja de madera con una nota manuscrita. Me diste estabilidad entonces. Estoy estable ahora. No es necesaria una respuesta. Lo decía en serio, o lo intentaba. La caja permaneció en mi mesita de noche hasta la mañana, y fuera, los insectos comenzaron su coro nocturno de nuevo. A la mañana siguiente, tomé la carretera de la sierra mientras el pueblo aún despertaba. El sol pintaba de oro los porches y en algún lugar un perro ladraba a la nada en particular. Dejé la caja en la puerta lateral de Marina. Llamé una vez y me alejé sin mirar atrás, pero desde la calle no pude evitarlo. Miré por encima del hombro y la vi abrirla. Se llevó la mano a la boca y se quedó allí un largo momento antes de volver a entrar. Mi teléfono permaneció en mi bolsillo. En el taller, me lancé a reparar un baúl de cedro agrietado que realmente no necesitaba mi atención. El raspado de la bisagra sonaba como una respiración. Pasaron 3 días así, días constantes, cuidadosos, en los que arreglaba cosas y me ocupaba de mis asuntos. Liam traía café por las mañanas y no hacía preguntas cuando me encontraba durmiendo en el sofá del taller con serrín en los antebrazos. Mamá pasó una vez para encargarme que barnizara un viejo estante de la peluquería. Trabajo normal, conversación normal. Marina pareció disfrutar mucho de la fiesta, mencionó mientras escribía el cheque. Bien, te merecías una bonita celebración. El grupo de WhatsApp del pueblo se quedó en silencio. No más fotos, no más comentarios sobre mis horarios de entrega. Quizás la gente había encontrado otra cosa de qué hablar, o quizás la señora Pierce se había dedicado a chismes más interesantes. Mantuve las reglas. No más visitas innecesarias, no más mensajes de texto sobre nada que no fuera trabajo, no buscar el coche de Marina cuando pasaba por su calle. Por la noche, me dormía con el sonido de mis propias manos trabajando, arreglando cosas que no necesitaban ser arregladas solo para mantenerlas ocupadas. En la cuarta noche, mi teléfono vibró a las 2:03 de la madrugada. Buzón de voz. Casi lo borro sin escucharlo. Casi. Pero algo en la marca de tiempo me hizo presionar reproducir. 4 compases de melodía tarareada. Esa misma nana de hacía 17 años, suave y cuidadosa en la oscuridad. Luego, una palabra, apenas susurrada. Porche. Se me apretó el pecho. Me puse una chaqueta y caminé por la carretera de la sierra bajo farolas que zumbaban como viejos amigos. La luz del porche de Marina parpadeó 2 veces. Pausa. 2 veces más. Me paré al pie de sus escalones, respirando aire salado y 17 años de cuidadosa distancia. Nos sentamos a 2 escalones de distancia, cada uno envuelto en su propio abrigo. La noche era lo suficientemente fresca como para ver nuestro aliento, pero no tan fría como para que esto fuera por calor. Graham quiere menos visitas, dijo en voz baja. Me preguntó por el trabajo de reparación y le dije que estaba terminado. Está terminado. Lo sé. Ella se ajustó más el abrigo. Quería darte las gracias por el pañuelo, por las reglas,
Por... hizo una pausa. Por mantenernos a salvo a los dos. Las reglas no van a desaparecer. Bien, pero lo dijo como si le doliera. Nos sentamos allí escuchando el océano y el lejano zumbido de la autovía. En algún lugar un ave nocturna llamó, solitaria y persistente. Le dije que sería más selectiva con las interrupciones, dijo. Lo entendí. No más trabajos de reparación, no más razones profesionales para cruzarnos. La cuidadosa distancia que habíamos construido estaba a punto de convertirse en distancia real. Eso es inteligente, lo sé. Antes de levantarme para irme, hice algo que rompió exactamente una regla. Coloqué mi frente suavemente contra la suya por un solo instante, nuestra única ternura permitida, y respiré ese perfume verde empolvado que todavía significaba seguridad. Luego me adentré de nuevo en la oscuridad. A la tarde siguiente, Liam me entregó café sin preguntas. Se había vuelto bueno leyendo el tiempo en mi cara, y el pronóstico de hoy era estable con posibilidades de superarlo. Reparé el baúl de cedro con el tipo de cuidado que solía reservar para el taburete del piano de Marina. Cada unión encajaba perfectamente, cada superficie lisa como el cristal. Mamá pasó a la hora de comer y me encargó que barnizara ese estante de la peluquería. Hablamos de tintes de madera y fechas de entrega, y todo se sentía normal, excepto por la forma en que se me encogía el pecho cuando mencionaba cosas ordinarias. Esa tarde, cerré el taller temprano y caminé por el paseo marítimo. Las luces del muelle se reflejaban en el agua oscura, y las gaviotas planeaban sobre los barcos pesqueros como si esperaran algo. No le envié ningún mensaje a Marina, y ese fue exactamente el mensaje correcto para enviar. El fin de semana trajo la pequeña cena de cumpleaños de mamá. Segunda parte, solo 4 personas esta vez. Yo, mamá, Marina y Graham. Marina había reemplazado los lirios marchitos por flores silvestres que parecían haber brotado del propio piano. Graham habló de su último viaje de negocios a Barcelona y mamá compartió chismes de la peluquería. Conversación superficial que se sentía segura y hueca al mismo tiempo. El taburete se mantuvo perfectamente, sin chirridos, sin bamboleos, solo una sólida artesanía haciendo su trabajo silencioso. Nuestros ojos se encontraron exactamente una vez al otro lado de la mesa. Luego yo miré a mamá y Marina le sonrió a ella en su lugar. Cuando la noche terminó, llevé los platos al fregadero con las mangas remangadas. Detrás de mí, el suave golpe de la tapa del piano al cerrarse marcó el final de algo que nunca había llegado a empezar del todo. Caminé a casa solo esa noche, con la chaqueta sobre el hombro y el océano respirando junto al paseo marítimo. Mi teléfono vibró. Taburete firme. Yo, aprendiendo, me detuve bajo una farola y le respondí, puerta entreabierta, sin emoticonos de corazón, sin promesas, solo la verdad, pequeña y cautelosa. 2 semanas después, la señora Ortega me trajo un antiguo mueble de costura que había pertenecido a su abuela. Los cajones se atascaban y el acabado se había opacado con el tiempo, pero la estructura era sólida. Trabajé en él por las mañanas, cuando la luz era buena para los detalles. Liam me ayudaba con las piezas pesadas y bromeaba sobre mi repentina obsesión por los ensambles perfectos. Pareces un monje ahí, dijo, observándome lijar el mismo punto por quinta vez. Los monjes hacen buenos muebles. Los monjes tampoco revisan sus teléfonos cada 10 minutos. No me había dado cuenta de que lo hacía, pero tenía razón. Mi mano seguía buscando mi bolsillo, sin esperar nada y esperando aún menos. Aquel jueves, mientras entregaba el mueble de costura, vi el coche de Marina en el supermercado. Estaba cargando bolsas en el maletero, moviéndose con esa gracia eficiente que hacía que hasta las tareas más mundanas parecieran coreografiadas. Podría haberme acercado. Podría haberme ofrecido a ayudar con las bolsas pesadas.
Podría haber charlado sobre el tiempo o preguntado cómo aguantaba el banco del piano. En cambio, me quedé junto a mi furgoneta y la vi alejarse. Algunas puertas no se cierran de golpe ni se abren de par en par, se quedan entreabiertas y aprendes a pasar de puntillas. El viernes trajo lluvia y un mensaje de mamá preguntando si podía arreglar una puerta de un armario suelta en la peluquería. Trabajo sencillo, pero me había pedido específicamente a mí, lo que significaba que quería hablar de algo. «Has estado callado últimamente», dijo mientras yo apretaba las bisagras. «Solo ocupado». Marina preguntó por ti ayer. Se preguntaba cómo iba el negocio. El destornillador se me resbaló, dejando un pequeño arañazo en la madera. ¿Qué le dijiste? Que estabas haciendo un buen trabajo, que estabas ocupado. Mamá hizo una pausa. Pareció alegrarse al oírlo. Terminé la reparación y empaqué mis herramientas mientras mamá barría a mi alrededor, tarareando como hacía cuando estaba absorta en sus pensamientos. ¿Sabes?, dijo finalmente, algunas conexiones valen la pena ser protegidas, incluso cuando son complicadas. Levanté la vista de mi caja de herramientas. Mamá, no hago preguntas, cariño. Solo digo, algunas cosas merecen un manejo cuidadoso. Me besó la mejilla y volvió a barrer, dejándome a mí para descifrar qué quería decir con manejo cuidadoso. Ese fin de semana, conduje hasta el mirador del faro, donde la carretera costera terminaba en un aparcamiento de grava y la vista se perdía en el océano. Las olas rompían contra las rocas de abajo, interminables y pacientes. Pensé en las puertas que se quedan entreabiertas, en las reglas que mantienen a la gente a salvo, en la diferencia entre querer algo y necesitarlo. Mi teléfono permaneció en silencio en mi bolsillo, y así estaba bien. El lunes trajo a la señora Hernández con una mecedora que necesitaba patines nuevos. El martes fue una estantería para la biblioteca que requería un tinte de madera a juego con sus piezas existentes. El miércoles, Liam me convenció para almorzar en la cafetería del Paseo Marítimo. Nos sentamos fuera, donde el aire salado se mezclaba con el vapor del café. La señora Prieto estaba en su mesa habitual junto a la ventana, pero apenas nos echó un vistazo. La energía de cotilleo que había centrado en mí y Marina aparentemente había encontrado un nuevo objetivo. «Pareces mejor», dijo Liam entre un bocado de sándwich. «Mejor como, menos como si estuvieras esperando que algo terrible suceda». Pensé en eso mientras observaba a las gaviotas lanzarse a por restos cerca del muelle. Quizás tenía razón. Quizás había encontrado algún tipo de equilibrio entre el deseo y la aceptación. Esa tarde, estaba cerrando el taller cuando escuché el zumbido familiar del motor del coche de Marina. Aparcó junto a la acera, pero no salió de inmediato. Esperé junto a mi furgoneta, con las llaves en la mano. Bajó la ventanilla. Tengo una amiga en Villanueva que necesita restaurar una mesa de comedor. Cerezo macizo, probablemente de los años 40. ¿Te interesaría? Pregunta profesional. Respuesta profesional requerida. Claro, que me llame para hablar de los detalles. Le daré tu número. Nos miramos el uno al otro a través de los 3 metros de acera que nos separaban. Su perfume se extendía con la brisa vespertina, tenue, pero inconfundible. El banco está perfecto, por cierto, sin chirridos. Bien, eso es lo que importa. Puso el coche en marcha, luego se detuvo. Ethan, sí, cuídate. Tú también. Se marchó, y yo me quedé allí hasta que sus luces traseras desaparecieron en la esquina. Luego cerré y me fui a casa a cenar pizza recalentada y un partido de fútbol en la radio. El trabajo de Villanueva resultó ser exactamente lo que necesitaba. La señora Garrido tenía una mesa Duncan Five de 1943 que requería un acabado completo y un complicado trabajo de reparación en la base del pedestal. El tipo de proyecto que exigía toda mi atención y recompensaba la precisión.
Conduje hasta allí 2 veces por semana para tomar medidas y actualizar el progreso. La señora Garrido preparaba un excelente café y tenía historias sobre cada mueble de su casa. Un buen trabajo que me mantenía distraído. 3 semanas después, mencionó que Marina había hablado muy bien de mi artesanía. Dijo que restauraste el banco de su piano maravillosamente. Dijo que eras profesional y de confianza. Era una buena cliente, clara con lo que quería. Parecía bastante satisfecha con tu trabajo. Dijo que su suegra había elogiado el acabado en particular. Liché el borde de la mesa con especial cuidado y dejé que la conversación derivara hacia temas más seguros. Octubre trajo mañanas frescas y esa luz que lo convierte todo en una pintura. Estaba trabajando en un joyero para un encargo de Navidad cuando llamó mamá. Estoy pensando en hacer una pequeña reunión de Halloween, nada del otro mundo, solo unos pocos amigos. ¿Te importaría ayudarme a mover algunos muebles antes? Por supuesto. ¿Cuándo? ¿El sábado por la tarde? Y Marina se ha ofrecido a traer su famoso ponche de manzana, así que sabes que estará bueno. Mi taco de lija se detuvo a mitad de movimiento. Suena bien, mamá. Solo un grupo pequeño. Quizás 8 personas. Pensé que podríamos usar el piano de Marina otra vez para un poco de música después de cenar. El joyero necesitaba 3 pasadas más con lija fina, pero mis manos se habían quedado quietas. ¿Ese banco aguanta bien, espero? Como si estuviera hecho para durar, dije, lo cual era cierto. El sábado por la tarde, me presenté en casa de mamá con mi caja de herramientas y una expresión cuidadosamente neutra. El piso necesitaba que se reorganizaran los muebles para dejar espacio para una mesa de buffet, y mamá había pedido prestadas sillas plegables del centro cívico. Marina llegó cuando yo estaba probando la estabilidad de la vieja mesa de juego de mamá. Llevaba una olla de cocción lenta, llena de ponche de manzana, que olía a canela y a tardes de otoño. Hola, Ethan. Marina, ¿necesitas ayuda con eso? Lo tengo, gracias. Nos movimos el uno alrededor del otro en la pequeña cocina de mamá, con la eficiencia practicada de personas que habían aprendido a mantener la distancia adecuada. Cuando ella se estiró más allá de mí para coger un cucharón, me hice a un lado antes de que nuestras manos pudieran tocarse accidentalmente. Mamá nos observaba navegar el espacio con el tipo de atención que significaba que estaba archivando detalles para una consideración posterior. Vosotros dos trabajáis bien juntos, comentó. Solo buena comunicación, dijo Marina, lo cual era técnicamente cierto. La fiesta fue cálida y ruidosa en el buen sentido. Los amigos de mamá llenaron el piso de risas e historias, y el ponche de manzana desapareció más rápido de lo que nadie esperaba. Alrededor de las 9, alguien sugirió ir a casa de Marina para escuchar música de piano. Ayudé a llevar la comida sobrante mientras intentaba no notar cómo la casa de Marina olía a hogar y a decisiones cuidadosas. El banco del piano aguantaba perfectamente, sin bamboleos, sin quejas. Solo una sólida artesanía haciendo su trabajo mientras 8 personas se apiñaban para cantar canciones que todos medio recordaban. Graham se había unido a nosotros esta vez y estaba junto a Marina con una mano apoyada ligeramente en su hombro, un afecto educado, representado para una audiencia de amigos. Me encontré observando a mamá en su lugar, memorizando la forma en que se reía de los chistes malos del señor García y tarareaba líneas de armonía por lo bajo. Cuando la noche tocaba a su fin, ayudé a limpiar mientras los otros invitados se despedían. Marina y yo cargamos el lavavajillas con la misma coreografía cuidadosa que habíamos desarrollado en la cocina de mamá. Gracias por ayudar, dijo ella mientras yo secaba la última cuchara de servir. Gracias por la invitación. Mamá se lo pasó genial. Graham apareció en el umbral, haciendo sonar las llaves del coche. Acompaño a los Hernández a su coche. Vuelvo en unos minutos. La cocina quedó en silencio
excepto por el zumbido del lavavajillas y el sonido distante de las despedidas en el jardín delantero. La mesa de Villanueva está casi terminada, dije, porque las actualizaciones profesionales parecían seguras. La señora Garrido está encantada con tu trabajo. Me llamó para decirme lo impresionada que está. Ha sido genial trabajar con ella. Nos quedamos sin temas seguros y nos quedamos allí, escuchando el lavavajillas completar sus ciclos de enjuague. Afuera, las puertas de los coches se cerraban y los motores arrancaban. Debería irme a casa, dije finalmente. Por supuesto, recogí mi chaqueta del armario del pasillo y me detuve en la puerta principal. Marina estaba en el recibidor, con las manos entrelazadas delante de ella, como si posara para un retrato. Cuídate, dijo. Tú también. Caminé hacia mi furgoneta mientras la voz de Graham llegaba desde la acera, agradeciendo a los Hernández por venir. Conversación de anfitrión normal. Una tarde de octubre normal. En casa, me senté en los escalones de mi entrada y escuché el océano a lo lejos, pensando en cómo ciertos tipos de afecto requieren distancia para sobrevivir. Las semanas que siguieron se asentaron en un ritmo que parecía casi sostenible. El trabajo llegaba constante. Una mecedora, 2 mesitas de noche, una mesa de cocina que necesitaba un nuevo acabado. Me tomé en serio el trabajo de Villanueva, conduciendo 2 veces por semana para trabajar en la mesa Duncan Five de la señora Garrido hasta que relució como algo salido de un museo. Mamá me contrató para más trabajos en la peluquería y entablamos conversaciones sencillas sobre la veta de la madera y las preferencias del cliente. Dejó de mencionar a Marina, salvo de pasada, como se menciona a cualquier amigo en común. Aprendí a pasar por la calle de Marina sin levantar la vista hacia su casa. Aprendí a comprar en el supermercado los jueves, cuando sabía que ella solía ir los martes. Pequeñas adaptaciones que mantenían intacta nuestra cuidadosa distancia. Noviembre trajo la primera ola de frío real y la noticia de que la señora Garrido quería contratarme para 3 piezas más. Buenas noticias que significaban trabajo constante durante el invierno. Te está recomendando a todos sus amigos, dijo mamá durante el almuerzo en la cafetería. Dice que eres el mejor restaurador de muebles con el que ha trabajado. Marina acertó al hacer la conexión. Ella suele acertar. Mamá removió el azúcar en su café con el tipo de concentración que significaba que estaba pensando en otra cosa. Sabes, algunas de las mejores cosas de la vida requieren paciencia. Levanté la vista de mi sándwich. Mamá, solo digo, algunas cosas valen la pena esperar, incluso cuando el momento no es perfecto. Cambió de tema a ideas para regalos de fiestas, pero sus palabras permanecieron conmigo durante toda la tarde. Esa tarde, estaba cerrando el taller cuando encontré un sobre metido bajo la puerta. Mi nombre escrito con una caligrafía familiar, nada más. Dentro, un recorte de periódico sobre un taller de restauración de muebles que se ofrecía en la Escuela de Artes y Oficios local en enero. Una nota en el margen. Pensé que podría interesarte. Em, Me quedé allí, en la oscuridad creciente, sosteniendo la prueba de que Marina pensaba en mi desarrollo profesional, que había visto una oportunidad y quería compartirla, incluso cuando compartir requería romper nuestras reglas tácitas sobre el contacto. Doblé el recorte con cuidado y lo guardé en mi cartera, donde permaneció durante semanas como un pequeño y secreto consuelo. Diciembre llegó con las primeras nieves y el tipo de silencio que se asienta sobre los pueblos costeros en invierno. La fecha límite de inscripción para el taller se acercaba, y yo había estado llevando ese recorte de periódico como un talismán. El taller prometía técnicas avanzadas en restauración y acabado, impartidas por alguien con 40 años de experiencia y conexiones con anticuarios de alto nivel en toda la península. Exactamente el tipo de formación que podía llevar mi trabajo al siguiente nivel.
Me inscribí un martes por la mañana, sentado en mi furgoneta fuera de la Escuela de Artes y Oficios, con el motor encendido para calentarme. La secretaria de inscripción mencionó que la matrícula estaba limitada a 12 estudiantes, y yo había conseguido la última plaza. Alguien llamó ayer para preguntar si había alguna vacante, dijo. Supongo que tendrán que esperar al año que viene. No pregunté quién había llamado. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta. 3 días antes de Navidad, estaba terminando la mesa de la señora Garrido cuando el coche de Marina aparcó fuera del taller. La observé sentarse allí un momento antes de salir, como si estuviera reuniendo valor para algo. La campanilla de la puerta sonó cuando entró. «Hola», dijo. «Hola». Miró alrededor del taller, observando los trabajos en curso y las herramientas colgadas en hileras ordenadas en la pared. «Quería agradecerte que te hayas inscrito en el taller. Oí que estaba completo, así que me alegro de que hayas entrado». «¿Cómo supiste?» Empecé y me detuve. «Gracias por el recorte». «De nada». Se acercó a la mesa de la señora Garrido, pasando los dedos por el borde restaurado. «Este es un trabajo precioso. Has sido paciente con el proceso. Los buenos clientes marcan la diferencia». El perfume de Marina se mezclaba con el polvo de cedro y el aceite de limón, familiar y cauteloso al mismo tiempo. «Marina...» «Lo sé», levantó la vista de la mesa. «Solo quería decir, estoy orgullosa del trabajo que estás haciendo. Tu madre también, y espero que el taller te abra nuevas puertas». Se giró para irse, luego se detuvo. El banco del piano sigue sin chirriar. Después de que se fue, me quedé allí un largo rato, inhalando los rastros persistentes de su perfume y pensando en las puertas que se quedan entreabiertas lo suficientemente como para dejar pasar la luz. La mañana de Navidad trajo café y tortitas en el piso de mamá, y el tipo de conversación relajada que surge cuando no tienes otro lugar al que ir. Me había regalado un juego de cinceles profesionales que debían de haberle costado más de lo que permitía su presupuesto de la compra. «Esto es demasiado», dije, pasando el pulgar por los mangos pulidos. «Los usarás durante años. Las buenas herramientas son una inversión». Le di un joyero restaurado en el que había estado trabajando en secreto, con una nota metida dentro, para guardar todas las cosas importantes a salvo. Lloró un poco, lo que me encogió el corazón de la mejor manera. Esa tarde, pasé por la casa de Marina de camino al mirador del faro. Cada ventana brillaba cálidamente contra la nieve y podía ver formas moviéndose detrás de las cortinas. Cena familiar o quizás amigos reunidos alrededor del piano. Seguí conduciendo. El año nuevo llegó con propósitos que no hice y posibilidades que intenté no nombrar. El taller comenzaba en 3 semanas y la señora Garrido me había recomendado a 2 clientes más en Villanueva. En Nochevieja, trabajé hasta tarde en el taller, aplicando la última capa de acabado a una estantería por encargo. La radio ponía jazz suave y la nieve golpeaba suavemente las ventanas como si pidiera permiso para entrar. A medianoche, levanté una taza de café en el taller vacío e hice una promesa silenciosa: construir cosas que perduren, con o sin público. La primera sesión del taller fue todo lo que había esperado, y más: 12 estudiantes serios, un instructor que conocía los muebles como otros conocen la poesía, y técnicas de las que solo había leído en libros. Durante la pausa para el almuerzo, llamé a mamá para contarle la lección de la mañana. «Suena maravilloso, cariño. Marina preguntó ayer cómo te iba. Le dije que estabas emocionado con la clase». Mi sándwich de repente me supo a cartón. Fue amable por su parte preguntar. Ella siempre pregunta, cada vez que la veo. Mamá hizo una pausa. Se preocupa por tu éxito. ¿Sabes? Después de la llamada, me senté en mi furgoneta en el aparcamiento de la escuela.
viendo a otros estudiantes apresurarse a volver a clase a través del frío de enero. Ciertos tipos de cariño, me di cuenta, no necesitan cercanía para sobrevivir, solo requieren la confianza de que la otra persona está construyendo algo valioso con su cuidadosa distancia. Para febrero, el taller había cambiado la forma en que abordaba cada proyecto. Mis ensambles eran más ajustados, mis acabados más suaves y mi confianza más sólida de lo que nunca había sido. La señora Garrido me presentó a un coleccionista en Madrid que necesitaba restaurar 3 piezas. Trabajo de primera por una paga excelente, del tipo que me permitiría mejorar mi equipo y quizás asumir proyectos más ambiciosos. Estaba midiendo un aparador de los años 20 en un barrio señorial de Madrid cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mamá. Marina, organiza una pequeña cena el sábado. ¿Te gustaría venir? Nada del otro mundo. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego le respondí, este fin de semana no puedo. El trabajo de Madrid me exige trabajar el sábado. Lo cual era cierto, aunque no fuera toda la verdad. Algunas puertas son más fáciles de pasar de largo cuando estás concentrado en hacia dónde vas en lugar de en dónde has estado. La primavera llegó temprano ese año, trayendo días cálidos y esa luz que hace que todo vuelva a parecer posible. El coleccionista de Madrid se había convertido en trabajo constante y había ahorrado lo suficiente para comprar la cabina de pintura profesional que llevaba 2 años queriendo. Liam me ayudó a instalarla un jueves que se sintió como verano. Mírate, dijo, retrocediendo para admirar nuestro trabajo. Restaurador de muebles oficial con equipo oficial. Ahí vamos. Marina estará orgullosa cuando se entere de esto. Levanté la vista de ajustar el sistema de ventilación. Piensas mucho en Marina para alguien que nunca la ha conocido. Pienso en la gente que se preocupa por tu éxito. No hay muchos así. Esa tarde, probé la cabina de pintura con una pequeña mesa auxiliar que necesitaba 3 capas de laca. El acabado quedó impecable, suave como el cristal y profundo como el agua en calma. Hice una foto para enseñársela a mamá y casi le envié una copia a Marina antes de darme cuenta. Algunos logros se celebran mejor a una distancia segura. El puente de mayo trajo turistas y tráfico, pero también un encargo que me hizo ponerme más atento cuando escuché los detalles. Una anticuaria local había sido contratada para amueblar una casona señorial reformada y necesitaba a alguien que pudiera restaurar 12 sillas de comedor con calidad de museo. Es un proyecto de 3 meses, explicó mientras tomábamos café en la cafetería del Paseo Marítimo. La tarifa es excelente, pero el plazo no es negociable. La casa sale al mercado en septiembre. Acepté al instante. De camino a mi furgoneta, me crucé con Marina saliendo de la librería. Nos saludamos con un asentimiento educado, como conocidos a los que se les habían agotado las palabras. Enhorabuena por el gran encargo, dijo ella. Escuché a Sara mencionarlo ayer. Las noticias vuelan en los pueblos pequeños. Gracias. Es un buen trabajo. Estoy segura de que lo harás de maravilla. Ella caminó hacia su coche y yo hacia el mío. 10 pasos en direcciones opuestas, perfectamente coreografiados para evitar una despedida incómoda. Pero en la puerta de su coche se detuvo. Ethan, me giré. Estoy orgullosa de lo que estás construyendo. Luego se subió a su coche y se marchó, dejándome de pie en la acera con algo cálido y complicado creciendo en mi pecho. El proyecto de las sillas de comedor consumió mi verano. 12 tipos diferentes de daños, 12 enfoques diferentes para la restauración. Documenté cada paso, en parte para el cliente y en parte porque nunca había trabajado en algo tan intrincado. Mamá se pasaba una vez a la semana con el almuerzo y noticias de la peluquería. Los cotilleos del pueblo se habían desviado a otros temas. ¿Quién salía con quién? ¿Qué negocios podrían no sobrevivir al invierno si el nuevo semáforo era realmente necesario? Mi nombre y el de Marina
Ya no aparecían en las mismas conversaciones, lo que se sintió como una pequeña victoria para la distancia prudente. Pareces feliz, dijo mamá un martes, observándome encajar un husillo de repuesto en la silla número 7. Me encanta este trabajo. ¿Se nota? Recogió los envoltorios de nuestros sándwiches. ¿Sabes qué más se nota? ¿Qué? ¿Cuánto has crecido como persona este último año? Te mueves diferente, más sereno. Pensé en eso mientras lijaba el husillo hasta dejarlo suave. Quizás tenía razón. Quizás aprender a desear algo sin exigirlo me había enseñado algo sobre la serenidad. A principios de septiembre, 11 sillas estaban terminadas y la 12ª estaba a 3 días de su finalización. Sara había llevado a compradores potenciales 2 veces y ambos grupos habían comentado específicamente sobre el mobiliario del comedor. Has superado las expectativas, me dijo, extendiéndome un cheque que cubriría el alquiler de mi taller durante 6 meses. Te recomendaré a todo el mundo que conozco. Esa tarde, lo celebré en el mirador del faro con una cerveza y una vista del océano que se extendía hacia lugares que nunca había visto. El atardecer teñía todo de oro y sentía que por fin estaba construyendo el tipo de vida que no exigía disculpas ni explicaciones. Mi teléfono vibró. Me he enterado de tu éxito por Sara. Bien merecido. M. Lo leí 3 veces. Luego respondí, gracias, sin palabras adicionales, sin preguntas ni invitaciones. Solo el reconocimiento de que ambos seguíamos aquí, construyendo nuestras vidas separadas y prudentes en el mismo pequeño pueblo. Octubre trajo el tipo de tiempo que te hace comprender por qué la gente escribe poemas sobre los otoños castellanos. Estaba trabajando en un encargo para el centro de estudios locales cuando Liam irrumpió por la puerta del taller con noticias. ¿Te has enterado de lo de los Hales? Mis manos se detuvieron sobre el taco de lija. ¿Qué pasa con ellos? Graham ha conseguido un traslado a Valencia. Venden la casa. Algo frío se instaló en mi estómago. ¿Cuándo? Pronto, creo. El cartel de la inmobiliaria apareció ayer. Terminé de lijar el escritorio de la Secretaría del Centro de Estudios Locales con precisión mecánica mientras mi mente desgranaba implicaciones que no quería nombrar. Esa tarde, pasé con el coche por la casa de Marina y vi el cartel de Se vende, plantado en su jardín delantero como una bandera que marcaba el final de algo. Las ventanas aún irradiaban una luz cálida, pero ahora se sentían diferentes, temporales. 2 semanas después, mamá comentó que Marina estaba buscando a alguien para restaurar un arcón de la abuela antes de la mudanza. Pertenecía a su abuela. Quiere asegurarse de que esté en perfectas condiciones para... Mamá hizo una pausa. Bueno, para lo que venga después. Podría haber recomendado a otro restaurador. Podría haber explicado que estaba totalmente ocupado hasta Navidades, lo cual era cierto. En cambio, me escuché a mí mismo diciendo que me llame. Algunas reglas, al parecer, saben cuándo flexibilizarse. Marina llamó un jueves por la mañana, profesional y directa. Mamá mencionó que quizás podrías ayudar con el arcón de mi abuela. Necesita trabajo en las bisagras y un nuevo acabado. Podría echarle un vistazo. ¿Cuándo te vendría bien? ¿Este fin de semana? Sé que estás ocupado, pero... El sábado por la mañana me viene bien. Gracias, Ethan. Después de colgar, me quedé sentado en mi furgoneta 10 minutos, escuchando mi corazón latir contra mis costillas y preguntándome si algunas puertas están destinadas a permanecer entornadas para siempre. El sábado por la mañana llegó la primera helada de verdad y una claridad que hacía que todo pareciera nítido y nuevo. Cargué mi furgoneta con herramientas básicas y recorrí el camino de la sierra una vez más. La casa de Marina estaba llena de cajas, pero el arcón permanecía en el salón como un ancla en medio del caos controlado. La abuela guardaba colchas dentro, dijo Marina, pasando la mano por la tapa de cedro.
Quiero pasarlo bueno, a alguien que lo aprecie. Las bisagras eran de latón, empañadas pero sólidas. El acabado se había opacado con la edad, pero la madera de debajo era hermosa. 3 días de trabajo, quizás 4. Es una pieza preciosa, dije. Merece la pena restaurarla como es debido. ¿Cuánto crees que tardará? 1 semana, quizás 2, si las bisagras necesitan ser reconstruidas. Ella asintió. Tengo tiempo. Lo subimos juntos a mi furgoneta, nuestras manos rozándose al levantarlo. Ninguno de los dos se apartó de inmediato, y por un momento permanecimos allí con el peso del arcón entre nosotros y 17 años de cuidadosa distancia que de repente se sintieron como lo más natural del mundo. Luego aseguré el portón trasero, y ella volvió a su acera. Te llamaré cuando esté listo, dije. Gracias. Mientras me alejaba, la vi por el retrovisor, de pie junto al cartel de Se vende y observando cómo mi furgoneta desaparecía al doblar la esquina. El arcón respondió a la restauración como si hubiera estado esperando años la atención adecuada. Las bisagras de latón quedaron impecables, y el cedro reveló patrones de veta que me dejaban sin aliento. Trabajaba en él por las noches, después de terminar los proyectos habituales del día, un trabajo cuidadoso y meditativo que se sentía como preparar algo sagrado para su próximo capítulo. La quinta noche, Marina envió un mensaje. ¿Cómo va el arcón de la abuela? Casi terminado. El cedro es precioso. A ella le alegraría saber que estás trabajando en él. Me quedé mirando ese mensaje un buen rato antes de escribir. ¿Cuándo te vas a Valencia? 2 semanas. 2 semanas. Dejé el teléfono y volví al trabajo, puliendo las bisagras de latón hasta que brillaron como oro nuevo. El arcón estuvo listo el jueves. Llamé a Marina esa tarde, y ella preguntó si podía recogerlo el viernes por la tarde. Claro que sí. ¿Estaría... ¿Estaría bien si traigo a mamá? Le encantaría ver tu taller. Claro, a mi madre le gustaría conocerla. El viernes por la tarde, 2 coches se detuvieron frente a mi taller. Marina bajó del primero, elegante con un abrigo gris que la hacía parecer de otra estación. Del segundo coche surgió una mujer que era claramente su madre, los mismos pómulos, la misma postura cuidadosa. Yo también había llamado a mi madre, y los 4 nos reunimos alrededor del arcón restaurado como si fuera un altar. ¡Ay, Dios mío!, dijo la madre de Marina, pasando los dedos por la tapa recién acabada. Es exactamente como lo recuerdo de mi infancia. Las dos madres hablaron de historias familiares y muebles mientras Marina y yo permanecíamos ligeramente apartados, observando a nuestros padres descubrir que tenían más en común que solo preocuparse por sus hijos. Está perfecto, dijo Marina en voz baja. Gracias. Fue un buen trabajo, de esos en los que no te importa emplear el tiempo. Cargamos el arcón en su coche mientras nuestras madres intercambiaban números de teléfono y hacían planes para tomar un café. Conexiones típicas de pueblo que se formaban en tiempo real. Cuando Marina se preparaba para irse, se volvió, una vez más. Me alegro de que hayamos podido hacer esto bien, dijo. Yo también. Se marchó conduciendo con el arcón de su abuela asegurado en el asiento trasero, listo para lo que viniera después. 2 semanas después, los camiones de mudanza llegaron y se fueron, y la casa de Marina quedó vacía con un cartel de vendido plantado donde solía estar el de Se vende. Pasé por allí una vez, solo para confirmar que algunos capítulos realmente terminan, pero esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de un prefijo de Valencia. El arcón está perfecto en su nuevo hogar. La luz parpadea 2 veces algunas noches. Ya sabes, lo leí 3 veces. Luego lo guardé sin responder. Algunas puertas no se cierran de golpe ni se balancean. Se quedan entornadas lo justo para dejar pasar la luz. Y algunas noches, cuando el trabajo está hecho y el taller está en silencio,
Reviso mi teléfono en busca de mensajes de Valencia y recuerdo que los mejores tipos de afecto no necesitan la proximidad para sobrevivir, solo requieren la confianza de que en algún lugar alguien más está construyendo algo valioso con su cuidadosa distancia.